Muchas gracias. Listo. Bueno, la vez pasada habíamos elegido entre todos como buenas prácticas y acá Mariano Winningen me ayudó a hacer eh, esta presentación de lo que son algunos de los patrones de diseño. ¿Está bien? Que hay como catálogo, son entre 20, a ver, Mariano, ayúdame con esto, son 27 patrones dentro del catálogo, ya no me acuerdo, creo que entre 21 y 27. Eh, Durante la semana les pasé un link que me pareció interesante cuando estuve armando esta charla, que hablaba sobre las buenas prácticas de desarrollo, del diseño orientado a objetos. ¿Está bien? Lo escribió un tipo que sabe, así que si tienen tiempo, léanlo. Mientras estaba armando esta presentación, bueno, que Mariano me ayudó con esto, encontré algo que quería compartirlo con ustedes. Así que voy a traerlo para este lado. Voy a compartir pantalla. Acá está. Que tiene que ver un poco con lo que me... Acá está. ¿Me ven ahí? ¿Lo ven lo que estoy compartiendo? Sí. Listo. Vamos a correr esto para acá porque me molesta de este lado. Hay un ejemplo que les voy a pasar que como es sobre patrones de diseño que usa como es un double para como es un cálculo monetario, pero sirve solamente para los efectos del ejemplo, no sirve para otra cosa. Pero obviamente como ya me pasó alguna vez, los double, los float no se usan para cálculos de moneda, o sea, cálculos de plata. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguno sabe? Yo, Diga. no, a mí me pasó porque eh, no daba el máximo del float o del double. El monto que tenía que procesar era mayor. Entonces había que usar Big Decimal. O sea, al máximo float o al máximo double. El monto era, no sé, más de 3.000 millones y entonces no entraba ahí en el ¿Qué coste y estabas había que haciendo? usar Big Decimal. ¿Qué estabas haciendo, Martín, en 3.000 millones? Hace muchos años era para otro país. Ah, bueno, era otro país, era otro mundo, definitivamente. Sí, no era Eh, en Argentina tampoco. no, definitivamente no era Argentina. Eh, bueno, gracias, Tencho, por traer este tema, porque también cuando elegimos un tipo de dato, especialmente los numbers, hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el number. ¿Está bien? No es lo mismo usar un int que usar un long por la capacidad que tiene para representar los números. ¿Está bien? Porque obviamente tiene una limitante en función del... Esto lo leí hace mucho, pero como espero no equivocarme ahora, pero tiene que ver cómo el octeto que está usando para representar el número a nivel binario. ¿Está bien? Tal vez estoy confundiendo los términos, pero es la capacidad que tiene como es de guardado de eso. Ahora, el double y el float obviamente son para mantener números chiquitos. El problema viene por otro lado. ¿Por qué no usar como es float o double para operaciones aritméticas? Le hace suma, resta, multiplicación y división, que son las operaciones básicas. Tiene que ver un poco también con el tema de cómo lo representa el número, porque tiene que ver un poco con lo que dijo Martín. El tema es, y esto se lo voy a dejar en el chat después, bueno, acá habla de que como es malo para las operaciones financieras, incluso para uso militares, después voy a hablar después voy a hablar por qué dice esto. Y recomiendo usar Big Decimal, pero sugiere utilizar Big Decimal con un tipo de constructor, no con varios constructores que tiene. Es porque lo representa en aritmética de punto flotante. No voy a hablar de aritmética de punto flotante porque eso lo vi en la universidad, pero es como lo representa, el problema con la aritmética de punto flotante es pierde los números menos significativos a la hora de representar.
En este caso son los centavos. Entonces, si yo tengo este ejemplo, que lo tengo en el Eclipse, lo tengo acá, ¿ven ahí? Sí. Listo, perfecto, gracias. El que no ve soy yo, así que en cualquier momento me voy a tener que poner los lentes. Si yo sumo 100 veces 0,2, ¿cuánto podría dar? Sé que los acabo de matar porque recién terminaron de comer, y más siendo viernes y fin de mes, así que les estoy pidiendo mucho. 20 puede ser. 20, creo que 20,2. Creo, no me acuerdo. Perdón. No, creo que 20, ¿no? Pero Creo que que anda 20, por ahí. ¿eh? Creo que anda por ahí el número. ¿Está bien? Corres el Corre 0 la por los coma. 100, claro, y ya está. Gracias a todos, porque como también me está costando a mí, así que no se preocupen. No somos no son los únicos. Ahora, No, espera un segundo. Double for currency. Da 20,19. No, 20,20. ¿Se entiende? A ver, se entiende por qué. Es por cómo lo está representando el double al número. Tiene que ver con la representación que hacen en la máquina virtual. ¿Está bien? Entonces, haciéndolo 100 veces, bueno, nos dio este número. ¿Está bien? No está bien. No está bien porque si lo hacen muchas veces se pierden centavos. Y a veces esos son los bugs que nos encontramos. Yo lo había visto antes y me lo topé cuando estaba preparando esto. Acá habla de cuál es la causa, la aritmética de punto flotante. Habla de acuerdo a la Wikipedia, pero bueno, está bien, esto se puede buscar en una fuente más confiable. Y acá habla lo que dijo Martín recién, es usar el Big Decimal, primero. El Big Decimal mantiene números más grandes, o sea, son más grandes, y mantiene esa precisión. Entonces, si yo hago lo mismo, Todo Con Float ese también te pasa lo total. mismo. diga, Che, Lucho, ese total no debería estar inicializado en 0. Consulta. ni siquiera en 0,2, pero sería para los fines, es lo mismo. Podría ser, ¿eh? Pero Mi, pará, cal- sí, exacto, debería ser 0 para que dé 20. Ahí está dando el 20,2 por ese 0,2 Bueno, inicializado. ahora vamos a ver un cachito. mi calculadora dice otra cosa, Lucho. Para tu calculador está mal. Está bien. Dame un segundo, mirá. Puede fallar, ¿eh? No quiere decir que lo que estoy haciendo está bien. No pasa nada. Para eso estamos. Lo importante es que falle acá y no falle afuera. Exacto. Claro, gracias. Espera. Yo hago esto. eh, Tienes que hacer un New Big Decimal adentro. Puede ser que es New Big Decimal. Ah, sí, tenemos. Gracias. Me faltaba algo. Porque justamente era lo que les quería mostrar. Ahora. O bien las buenas prácticas del código, que como es esto no está dentro de un paquete, etc. Ahora, si yo lo mando a ejecutar, me voy a quedar con el primero también. No da 20,20. Creo que, o También sea, tiene. dio bien si lo llamamos como el Lo redondeo. redondeás. Lo redondeás. Quedan 20, está bien. La precisión al final es algo que por lo natural no se suele utilizar mayormente, solamente la parte financiera, los tipos que manejan números, que estos son los que le interesan, lo que va más allá del cero. Pero el segundo resultado, digamos que está bien, pero como dice el Lucho, si hizo ruido lo de arriba, que en aproximación debería ser 20-20, si se utilizara 20-20. aproximación. Claro. Tiene que ver, a ver, está bueno como es lo que dijeron recién, que es el tema del redondeo.
Cuando vayan a redondear, fíjense para dónde van a redondear. Si van a redondear para abajo, van a redondear para arriba. Y bueno, también es importante como es que falle acá y no que falle en producción. Pero si yo acá uso el constructor de string, constructor que recibe un string de Big Decimal, me da 20,2. Pero antes estaba usando el constructor de double. Perdón, el constructor el constructor de Big Decimal que recibe un double, lo estaba usando recién y me dio ese 20,20 largo que estaba por encima del 20 decimal. Nada, es como para tenerlo en cuenta el por qué también iOrnate cuando mapea las tablas en objetos no usa double o float, usa Big Decimal, cuando tiene obviamente campos con parte entera y parte decimal. Tiene que ver un poco también, en el artículo lo habla, a mí me gusta cómo estaba escrito, cuál es la precisión, y tiene que ver también con el tema del redondeo. Igual el ejemplo no me gustó porque como se usaba como es el tema del redondeo, porque es un número fácil de hacer, o sea, la suma que tenemos acá en el ejemplo, porque también está en el tema de los números periódicos. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando hacemos los cálculos. Por eso a veces es preferible que el cálculo, si lo tenemos que hacer en un store procedure, es preferible que se haga ahí y no se haga en la parte Java, por el tema de la precisión, o por lo menos es mi gusto de hacerlo como es por fuera de mi programa y como es dejarlo en la base que como sé que los cálculos son correctos, o por lo menos son más precisos, no son correctos, son más precisos. No sé si quedó alguna... Igual los aportes que hicieron fue bastante bueno porque como tiene que ver un poco con el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Yo tengo una pregunta. Diga. También se utilizan objetos, ¿viste los SciNet y UnSciNet en Java? Sí. La verdad no sé. Nunca trabajé tanto así. Pero igual esto creo que sería para los enteros más que todo, me parece. Dale. No sé si para los float doble y decimal se utiliza. Que es lo que te dice que, viste que por ejemplo, claro, asemejándolo en .NET, que por ejemplo si yo tengo un entero, él me va a abarcar desde menos, ponerle un short, poner este caso, desde menos 64.000, perdón, desde menos 28.000 hasta positivo 28.000 más o menos, que solo 64.000 bytes más o menos que almacena el short. Entonces, por ejemplo, si utilizo SciNet, que yo sé que siempre voy a utilizar números positivos, es como que le coloco una marca. No sé si está en Java también se logra utilizar lo Bueno, mismo. los valores como es. Me da un segundo que voy a cerrar el Skype. Los valores como mencionaba, como es Martín, es que les quedó corto. Les quedó corto seguramente el lado positivo. ¿Está bien? Porque como es con el ejemplo de Martín, seguramente pasó que como quiso calcular mucho y como se le fue por arriba. Pero teniendo en cuenta eso perdón, los números están representados con la parte, o sea, yendo en la parte negativa y la parte positiva. Por eso acá dice menos 2 a la 63 en la documentación del long. Y como máximo, bueno, en este caso es el long. Y como máximo es 2 a la 63 menos 1, que es lo máximo que puede contener una variable long en este caso, con un índice más chico. Pero respecto de lo que está, eh, pero vos hablas de otro tema, si el número está con signo o sin signo, no es que si es positivo o negativo. Claro, o sea, le dice explícitamente de que si bien, por ejemplo, suponiendo en este caso que tienes un Sí, mínimo y un máximo, sí, que quieras utilizar este tipo de datos, que es el caso del long, pero que sea todos los números hacia la derecha, que en este caso sería positivo, todos. O sea, se todos. duplicaría el valor entre la suma de su valor mínimo hasta su valor máximo.
Nunca lo utilicé de esa forma. No sé el resto. Nunca lo utilicé de esa forma. Tal vez nunca tuve el escenario y la oportunidad para hacerlo. Ah. No sé si a alguno le pasó tener que usar un número sin tener en cuenta el signo. Mucho silencio. Voy a poner un clic No, ahí. ni idea. Ahí está, gracias, Gino. Tener en No, cuenta el signo. no, yo No, tampoco, no. Que no, hay ni una pensar. Sagnerin como el C. No. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, suele haber ese caso de que uno ve diseños de, por ejemplo, en la estructura de datos, supongamos que armes una tabla, una entidad que sea de estados. Entonces, vos, por ejemplo, sabes que un estado, o sea, a lo mucho no puedes tener 1 millón de estados, no puedes tener 65.000 estados, por lo general. O sea, a menos que sea un sistema extremadamente complejo, me refiero a un ID de estado, ¿eh? Entonces, si bien lo pones así, por ejemplo, le pones un entero, un int, eh, vas a tener 65.000 estados. Entonces tú dices, o sea, si tú haces la medición, tú dices, supongamos que yo voy a manejar 5 estados, supongamos activo, inactivo, eliminado, etcétera, Ah, pero digamos que son 5. Entonces, ¿para qué yo le voy a poner en la entidad que va a tener un código de estado de tipo dato int si es un número extremadamente grande para lo que se va a utilizar? Entonces, sueles como que utilizar un número más pequeño. Y sin embargo, aparte de esto, entonces, por ejemplo, en el caso de lo que les digo, con signo sin signo, por ejemplo, un ID siempre va a manejar números positivos. No voy a empezar desde -0, desde menos sí. 9.999 hasta arriba. Lo digo más que todo por esos casos que se ve mucho, pues. Sí, nunca por lo menos yo nunca me senté a pensar en ese tipo de escenarios. Sí me pasó de como es estar como es, restando y como es saltarme del cero para atrás. Eh, y en ese caso, bueno, me he replanteado qué había hecho porque no era un número válido. No estaba dentro de un universo de datos como es tener un número negativo en ese caso, que es, a ver, eh, era un sistema de conteo de tickets que antes nos pagaban como ticket de alimentación. De hecho, después lo dieron de baja, pero eh, tenía que restar números a la tiquetera de lo que se estaba usando, entonces hubieron casos en los cuales me quedé por atrás del cero. Y ahí sí me replanteaba porque mi universo de datos o sea, no era posible tener números negativos en ese escenario. Pero nunca se me dio el caso. No sé, no te digo, bueno, Claro, es o sea, como para pensarlo. claro, inclusive, bueno, con esto que estás mostrando, a mí recuerdo una vez que haciendo un sistema de tesorería me pasó, estaban llevando proyecciones y entonces era en proyecciones cuando se hacían las compensaciones interbancarias. Entonces eran números muy grandes y cuando se hacían se hacía la consolidación de la sumatoria, de todas las operaciones, la suma y resta de las operaciones, porque eran operaciones en positivo y negativo. Sí, Entonces, claro, en un momento, en la grilla, en las proyecciones se veía bien, o sea, en teoría se veía bien, pero cuando llevas a precisión las sumas algebraicas, si por ejemplo, si eso yo luego lo trasladaba a Excel, y Excel como que te da un poco más la posta en las sumas y restas, el número era totalmente diferente, o sea, había números, cuando manejas números muy grandes, por ejemplo, si manejas, supongamos que sean 10 millones de dólares, una imprecisión de 100.000 dólares es duro, es sí, muy fuerte. por eso. Entonces, eso, eh, cuando me pasaba con esto, me pasaba esto, justo lo que tú estabas mencionando, de que claro, cuando yo estaba utilizando este tipo de datos, lo que hacía era que me daba estos números imprecisos y estallaba. Entonces tenía que buscar entonces la manera de que cuando hiciera las sumas y restas algebraicas, lo hiciera con números en decimales reducidos, para que no me tomara en cuenta el resto de los que eran en este caso, por ejemplo, cuando utilizaste el Big Decimal, Sí. que no utilizara o sea, solamente utilizara los dos primeros y no se fuera hasta el final de la. Ah, entendí. Bueno, Está bien, está bien. Sí, y a ver, a veces por tener esa deficiencia en el manejo de los números terminamos haciendo alguna vuelta rara como para solventar ese problema. Y para claro. que después, cuando se validan esos números, pasa mucho a ver,
el ejemplo de las monedas o el cálculo de las sumas y restas de monedas es un ejemplo fácil, es un ejemplo rápido de encontrar. Acá, a ver si me trae el puntero, pues no me lo traía. Ahí en el caso Diga. del double, es por ahí me recordé algo de las clases de análisis numérico. Era por la representación binaria, digamos. El 0,2, la representación binaria es infinita. Entonces ahí se produce el problema. Si por ejemplo vos en vez de sumar 0,2 le pones 0,125, que sería un número representable en binario en cantidad de dígitos finita, ahí sí la suma en doble te va a dar exacta. Te daría. Bueno, no le quería traer porque no me acordaba muy bien, y por lo cual no quería decir algo que me acuerdo muy vagamente, pero como es en la universidad, están los números que son, bueno, los que usamos diariamente, es números base 10, ¿está bien? Los que son 10 elementos conocidos, del 0 al 9, y bueno, eso pasa. Los hexadecimales, bueno, son los 16. Ahora, cuando está representado en binario son dos elementos, 0 y 1. Ahora, cada uno de esos sistemas en base X tienen sus propios números. Se me fue el nombre. Como el 0, o sea, cuando dividen el 100 dividido 3, ¿qué número les daba? 33.33333. Sí, pero ¿cómo se llaman esos números? Lo tenía en la cabeza, pero no me acuerdo ahora. Periódico. Periódicos. Periódicos. Gracias. Claro. Cada sistema, gracias. Bueno, no me acordaba. Cada sistema numérico en base X tiene sus propios números periódicos. Entonces, cuando hacemos operaciones, porque las operaciones se pueden hacer en sistemas diferentes, de base diferente, o sea, dentro del mismo sistema puedes hacer operaciones, te dan números periódicos diferentes. O sea, cuando lo vas a representar, ese 0,2 en binario, seguramente es un número periódico, en binario. Entonces también hay que tener en cuenta los números periódicos, cuando estamos representando cosas. Bueno, dentro del artículo, como para tener otro ejemplo que no sea como es moneda, no sé si es cierto, pero por lo menos la primera parte sí la había como es corroborado con otro documento. No sé si es cierto el ejemplo que dieron acá de que como hubo un problema con un misil y por tema de precisión fue a dar donde no debía. Entonces solamente el tema de precisión no es con plata, aparentemente, sino con otras cosas. Con marchar. ¿Cómo? Con bachear. Claro, exactamente. Que salga bien bacher. Porque como es el bache tiene que ser grande o chiquito. Si no, nos vamos a matar. Bueno, nada. Vayan, a ver, cuando pedían como es buenas prácticas y demás, y lo piden como es en los chapters, esto tiene que ver también con buena práctica de desarrollo. No solamente como es codificar que sea legible, que tenga Javadoc, sino también este tipo de cosas. Bueno, nada. Vamos al tema que eligieron la vez pasada, que es patrones de diseño. ¿Qué son patrones de diseño? ¿Alguien me puede decir? Una manera Willy. conocida y probada Willy. ya de- Diga, Facundo, diga. Fuerte. no hay una manera ya conocida y probada de resolver un problema que ya es una manera que se considera, no sé, eficiente o que está bien resuelto, digamos. Muy bien. Eso es un patrón de diseño. Son técnicas para resolver problemas que se dieron comúnmente en la industria. Nosotros tenemos patrones de diseño de software, porque trabajamos en software. Seguramente hay otros patrones de diseño en otras industrias, pero tiene que ver con eso. Es solucionar de la misma forma problemas que ya ocurrieron.
Obviamente, como es, estos patrones los elegimos entre todos. Fueron poquitos, pero como es, hay varios, muchos. Otro de los objetivos que tiene el patrón de diseño es tener un vocabulario común entre los diseñadores de software. Y lo que, a ver, esto me surgió de la experiencia, no sé si a alguno le pasó, que es cuando nos están enseñando patrones de diseño, tratamos de ver las soluciones de todos los problemas, o sea, tratamos de solucionar todo con un patrón. No está bueno. ¿Por qué? Porque si tratamos de solucionar todo con un patrón, nos encerramos en que, como es, todo es solucionado con un patrón y a veces no es necesario implementar un patrón para solucionar algo. Tal vez es necesario tener el espíritu del patrón para poder implementar esa solución, no más que eso. ¿Está bien? Entonces, con lo que vamos a ver ahora, que es poquito, traten de no encontrarle como es, que van a poner singleton por todos lados, porque la idea no es esa. ¿Está bien? Hay tres categorías de los patrones. Son creacionales, de comportamiento y estructurales. Los creacionales son simples porque te permiten crear objetos a partir de algo. Los de comportamiento tienen que ver con algoritmos, o sea, cómo se comporta el objeto dentro de cierta... o sea, cuando ocurre algo. Y estructurales tienen que ver con la composición de los objetos. ¿Está bien? Un wrapper es un patrón estructural. ¿Se acuerda cuáles son los wrappers? ¿O cuál es un ejemplo de wrapper? Siempre uso el mismo ejemplo, así que... Un ejemplo de wrapper. Lo usan todo el tiempo. Lo usan... Ese es wrapper sin la W, como si fuera un sanguchito. Un wrapper. El long, el big decimal es un wrapper. O el string también es un wrapper. Es el wrapper De char. de char, exactamente. Eminem es otro rapper, pero no es el rapper del cual estamos hablando. Pero estuvo buena la acotación de Abigail, como para ponerle un poco de azúcar a esto. El primer patrón que elegimos entre todos es el singleton. ¿Alguno conoce el singleton? Si les hablo de singleton, ¿qué framework se les viene en la cabeza? Creo que no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad de ustedes vio ese framework y lo está usando. Miren que de la mayoría tengo el CV, así que... La mayoría tengo el CV, así que en el CV dice ese framework que lo usaron alguna vez. Qué bueno está siendo grabado esto. Spring, gracias Martín. Igual me gustaría que contestara otro, pero gracias Martín. Perdón, no contesto más. No hablo más, me voy a mutear. No te mutees, si no, sos el único que habla. Igual que Gino. Spring, Gino la vez pasada habló también que es... Spring, nos implementa varios patrones sin que nos demos cuenta. A veces no nos damos cuenta de cosas así. Singleton. Este no lo quería ver. Vamos a empezar con el otro. Singleton, la motivación, siempre van a ver cómo es cuando hablen de patrones o cuando vean patrones van a ver que tiene siempre una motivación del motivo por el cual existe el patrón. Es para tener una instancia única en el contexto de la aplicación. ¿Está bien? Alguna vez necesitamos tener un objeto que se comparta entre todos y que tengan la misma información. Por defecto los bin en Spring son singleton. Después tenemos prototype, pero creo que por defecto son singleton. Ahora, si yo uso un bin de Spring, sé que es único en el contexto. Si lo configuré, sí. Está bien. Entonces, ¿cuál es la gracia o qué es lo primero que tiene que tener un bin una clase para que pueda ser singleton? Es que su constructor sea privado. ¿Qué pasa si el constructor es privado? No se puede crear el objeto desde afuera. Está bien, entonces el singleton es bastante simple, pero se puede poner un poquito más complejo. Se crea la instancia
se lo pone estática porque lo quiero único nada más. Y tengo como es un método que es el que me expone o que me devuelve como es la instancia creada. ¿Está bien? Como ven, es bastante simple. Ahora, el tema está en la complejidad, viene en cómo lo implementa el getInstance. Un ejemplo simple es tener un único pool de conexiones a la base de datos. O tener, no sé, tener un único recurso que quiero que lo compartan entre todos los objetos y que alguien lo configure. Para eso está el singleton. Este siempre me va a devolver esa única instancia. Hay varias formas de implementarlo. Ya voy a ir con el último. Este es lazy, es vago en inglés. ¿Por qué? Porque si me están invocando al getInstance y eso no está creado, la primera vez lo voy a crear y voy a retornarlo. Y como está estático a la clase, la segunda vez no me va a preguntar si está creado o no está creado, como ya está creado me va a retornar eso. ¿Está bien? Entonces lo creo una única vez dentro de mi getInstance. Como verán, el patrón es bastante simple. Es un patrón de creación. Ahora el tema viene por este lado. Con el ejemplo que con el main que tengo acá, tengo un único hilo. ¿Qué pasa con una aplicación multihilo como es una aplicación web? Y podés terminar creando más de uno. Puedo terminar creando más de uno. ¿Por qué? Porque Te gana algún hilo, le gana al otro. un hilo le gana al otro. Si un hilo le gana al otro, o hay dos hilos que llegan acá, a esta línea, y preguntan los dos si esa variable estática es nula, los dos van a llegar acá. Y va a pasar lo que dice Fede, que es, los dos me van a crear dos instancias de algo que yo quería tener una única instancia. Hay una de las instancias que voy a perder, eso seguro. Porque el tercer hilo que llegue acá a ejecutarlo, que no va a ser al mismo tiempo que los otros dos, se va a encontrar con que esa variable ya es distinto de nulo. Obviamente en este ejemplo la clave está en la palabra reservada synchronized. ¿Alguno sabe para qué está synchronized? Miren que tengo el CV de todos, así que puedo ver que Hace una especie de bloqueo eso. bloquea la ejecución de los... o sea, véanlo como si fuera que genera una cola de ejecución y deja pasar de a uno los hilos hacia ese método, el synchronizer. Técnicamente, como es un hilo, un hilo va a ejecutar ese método a la vez. No todos, no necesariamente todos juntos si hay más de un hilo como es tratando de ejecutar. El problema que tiene esto es, por eso el synchronizer hay que usarlo con cuidado, como todo, es que bloquea por las llaves que están ahí, que en este caso como es, rodean al método. Entonces me bloquea todo lo que tengo pintado. Pero como es, nos salvamos el hecho de que como es, va a haber una única instancia con el synchronized porque va a llegar un único hilo y lo va a ejecutar, se va a encontrar con nulo y lo va a crear, y el segundo hilo que quedó bloqueado, cuando el primer hilo salga, va a salir o sea, no va a crear nada y va a salir con el objeto que creó el anterior. ¿Está bien? El problema con el singleton, como patrón de diseño, es que si implementan el patrón directamente como está, se pueden encontrar con temas de multihilos. ¿Está bien? Errores que se dan por tener una aplicación multihilo, ¿no? Esa es la cuestión. Y este ejemplito de acá es ya directamente, en lugar de sincronizar todo el método, lo que estoy sincronizando es una sección de código. En lugar de bloquear en la entrada del método, estoy bloqueando esta sección del código. Cubre el patrón, sí cubre el patrón, la necesidad del patrón, y además lo que hace es chequea que esa instancia no se haya creado, pero tiene un alcance menor. Ya no alcanza todo el método, la parte sincronizada. Vieron que el patrón es bastante simple, de hecho. De hecho, creo que es uno de los patrones bastante simple, más simple que hay. ¿Alguna duda, alguna cuestión? ¿Algo que se me haya pasado por alto? Y que ahí si es null, no vas a devolver null. Digo, ¿Dónde si acá? no es null. Ah, no, está bien.
No, No, está digo, bien. en el Synchronizer está bien ahí, lo haces solamente. O sea, pero si vos haces este gettings en todos lados y, o sea, no sé, tenés un web service que recibe 10.000 peticiones por segundo, Lo va a bloquear. si tenías el otro te bloquea todo y con este no te lo mata por lo menos, porque ya lo Claro, con este no creó te lo y ya mata. lo devuelve. Ujú. Cuando usan Synchronize tengan en cuenta el tiempo, lo que dice Martín, que es el tiempo de respuesta del método. Por eso a mí no me gusta sincronizar todo el método, porque como es en este ejemplito, es un ejemplo re tonto, re chiquito. No tenemos métodos largos, no deberíamos, pero tienen su lógica y tienen su complejidad. Entonces la idea no es sincronizar todo el método, y si sincronizan todo el método tiene que tener una justificación válida. Si no pasa lo que dice Martínez, bloquea y el overhead que se genera puede ser alto por esa petición si tienen un escenario, como dice Martín, de web service, donde reciben muchas peticiones, y muchas estoy hablando de miles de peticiones por segundo. ¿Está bien? Así que cuidado con el Synchronized, pero el patrón no me dice que tengo que implementar un Synchronized. Se sugiere, pero bueno, es uno de los patrones más simples para ver. ¿Alguna duda? Y así seguimos con el otro que me interesa un poquito más. ¿No? Por ahora ninguna. Bueno, no, gracias. El prototype. Cuando estuve buscando el prototype, me encontré con implementaciones que no me gustaban. Y ya lo voy a explicar por qué no me gustaban. El prototype o sea, en la documentación les habla de, sirve para clonar objetos. O sea, tienen un objeto de plantilla y quieren generar uno nuevo a partir de ese objeto plantilla. No necesariamente tiene que ser una copia fiel del objeto que están copiando, o sea, el nuevo objeto, pero usan una copia plantilla. Ahora, hasta que encontré el ejemplo que me gustó, todos me hablaban del método clon. O sea, como saben, todas las clases que generamos extienden de object. Ahora, ¿quién le da a mi clase el método clon? O sea, ¿quién le implementa por primera vez y yo puedo sobreescribir ese método clon? ¿Saben? El que tiene ese método clon es el object. El object tiene el clon en algún lugar. A ver si no me equivoqué. Ahí está. El clon, de acuerdo a la documentación del método, dice que crea y retorna una copia de este objeto. El significado principal de copia depende de la clase del objeto. Bla, bla, bla. El tema con esto es que no me implementa nada. Solamente me dice que me va a copiar. Dice que está nativo, etcétera, pero hay veces que no lo copia directamente. O sea, no lo clona. Pero ahora sí, espero que me respondan todos. Saben que existe una interfaz que se llama cloneable, ¿no? Perdón por mi inglés, pero saben que existe esa interfaz, ¿no? Yo la desconozco, no conozco Ah, el. ok. Listo, no pasa nada. ¿El resto? No, ¿No? Listo. Saben que existe una interfaz serializable. Esa sí la tuvieron que haber visto, no me digan que no, porque tengo el CD de todos. Sí, pero no acá en Java, pero sí, Ok. sí, lo conocí. Serializable para los que la conocen. ¿Cuántos métodos me obliga a implementar? Uno, A ver. creo que era uno. El Serialize. Serialize y el de Serialize. Y el de Serialize. Serialize. No, el Sí. serializable, perdón. Capaz que me confundí Creo con la que pronunciación. ninguno era, ¿no? Puede ser Serializable. Es la. Tenés que. La Tenés que. propiedad. La propiedad, claro.
Y incluso para zafar, la podés poner un Hablo de la valor. interfaz, no del serializable, o sea, Claro, Ah, el Hash. contrato de la interfaz. ¿Cuál sería? Ahí no, sí me mataste. Ni idea. No tiene métodos para implementar el serializable. Es una pregunta básica, o sea, es una pregunta, no es básica de Java, pero como es una pregunta que una vez en una conferencia de Java que participé, o sea, estuve ahí como oyente, no participando, como nos tiraron la pregunta y dije, 3, 5, dijeron todos. Yo no estaba mirando a todos, era junior en ese momento, no sabía ni qué era serializable. Así que bueno, no importa. Eso fue hace mucho tiempo. Creo que algunos de ustedes están en la secundaria, en la primaria. Bueno, están en la secundaria, no tanto en la primaria. Cloneable, perdón por mi inglés o mi pronunciación, tampoco tiene métodos para implementar. No tiene métodos para implementar, pero como es cada vez que queremos, o la mayoría, a ver, cada vez que queremos no. Alguna vez cuando me enseñaron a mí, me dijeron que cuando quería decirle al mundo que mi objeto te podía clonar, tenía que implementar la interfaz cloneable. No me obliga a nada el cloneable como tal, solamente que cuando haga pregunte la clase a ver, de quién implementa esa clase que estoy usando, si en la jerarquía de clase estaba cloneable, me daba una idea de que podía usar el clon. Pero cloneable no me obliga a implementar nada. Entonces acá viene un poco, que también les voy a dejar en el chat, hay un tipo que habla, que dice que como es el paquete JavaLang, que salió en la primera versión de Java, tiene varios problemas de diseño. Obviamente salió bien, bastante bien, pero tiene algunos problemas de diseño y uno de los problemas de diseño es el cloneable y el clon. Los que estuvieron con C++, en algún momento sabrán de lo que hablo, que es el constructor de copia. ¿Saben, se acuerdan más o menos o saben lo que es un constructor de copia o qué les parece que es un constructor de copia? Un constructor les permite crear un objeto y poder usarlo. O sea, en una clase tengo definido el constructor y usando el constructor puedo tener una instancia de eso. Ahora, si yo tengo un constructor de copia, puedo copiar lo que tengo ahí. ¿Está bien? Entonces a mi constructor de copia le tengo que pasar como parámetro. No le voy a pasar this. Cuando lo implemente, sí. Pero en mi clase voy a recibir como parámetro un tipo de dato del mismo tipo de la clase. Y entonces, cuando haga el new de eso, me va a retornar una copia. Está bien. ¿Por qué traje esto y por qué los ejemplos que me encontré no me gustaban? Porque una de las reglas de Sonar me dice que yo no tengo que usar clon, no tengo que implementar clon, sino tengo que implementar un constructor de copia. ¿Está bien? Entonces, supongo que todos están aplicados por Sonar, o van a ser aplicados en algún momento, traten de no usar clon. ¿Está bien? Porque si no les va a levantar un issue como es Sonar. El tipo que hablaba de de los problemas que tiene el clon. A ver si lo tengo acá. Es un tipo que conoce bastante. Es un tipo que escribió un libro sobre Java y cómo está implementado, y creo que fue uno de los ingenieros de Sun en su momento. Y tiene toda una sección de por qué no deberíamos usar el clon y deberíamos usar el constructor de copia. ¿Está bien? También se lo voy a dejar. ¿Está bien? Habla un poco de los errores de diseño que tienen algunas clases y que no se eliminan porque están ahí por un tema de legacy. ¿Está bien? Nada, estuvo interesante porque me gustó, porque todos me hablaban del clon y no me gustaba la implementación. Ahora, volviendo un cachito al tema, el prototype como patrón es un patrón de creación que lo que me permite es tener un prototipo
y a partir de eso generar nuevos objetos. Si yo tuviera un ejemplo como este, voy a sacarle ese. En este caso, si yo tengo un árbol de plástico, podría copiarlo, o sea, generar una copia y tener una copia de eso. ¿Está bien? En mi implementación genero un objeto y lo retorno. O sea, genero un objeto del mismo tipo de la clase. En este caso de la interfaz, porque como estoy sobreescribiendo el método. Y además porque estoy dentro de una jerarquía. Pero la idea es que me retorne una copia de sí mismo. ¿Está bien? Esa es la gracia del prototype. ¿Está bien? Yo tengo un prototipo y a partir de ese prototipo voy a empezar a hacer copias. No es común, o por lo menos no me encontré con escenarios donde tenía que usar prototype dentro de lo que trabajé. No sé si el resto les pasó, de tener que generar copias de los objetos que tenían. O sea, no es tener la misma referencia con el puntero, sino tener otro objeto, copia fiel del mismo. Bueno, no dijeron nada, está bien, no pasa nada. Me gustó esta interfaz, ¿por qué? O esta implementación. Bueno, además porque, bueno, le saqué un par de cosas ahí, pero tengo en la firma, bueno, en mi jerarquía de clases tengo un método que le digo a las clases concretas que tienen que implementar sí o sí, que me van a retornar una copia de eso, o sea, de ese objeto. Entonces, hacia afuera, primero obligo a las clases que implementan, o las clases concretas que implementan ese método, y van a tener que retornar esa copia, y entonces, hacia el mundo exterior, mi método o mi clase Plastic Tree o Pine Tree, que está acá, van a retornar, o sea, están obligadas a retornarme algo. ¿Está bien? Dentro de ese método copia. Entonces, si yo lo veo desde afuera, yo sé primero que tiene todos los métodos públicos que están por herencia, y además hay uno que me permite hacer esa copia para tener, o sea, usar como prototipo ese mismo objeto para devolverme una copia de eso. Acá podríamos haber usado el clon, pero no pasaría a sonar. ¿Está bien? Como verán, es un patrón bastante simple, que no es igual que el singleton, porque el singleton es para tener una única entidad en todos lados, sino para hacer como si fuera una fotocopiadora, de alguna forma, o una máquina para clonar. Pero no quisiera usar clonar, pero la idea es tener esas copias de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna vez le pasó tener que hacer algunas copias de objetos y tener que usarlas dentro del sistema? Después, No, dentro de esto nunca. venía el tema, ¿no? De si este objeto tiene dentro de sí varios objetos, qué Así es. manera, Gracias. si digamos, seguís copiando los otros o no. Por ahí, sí. Gracias, Facundo, porque me había olvidado de algo. Gracias. El prototype no necesariamente. A ver, hay que tener dos estrategias para implementar prototype. Una es una copia profunda, que es lo que habla Facundo, que es, si yo tengo en este caso, como mi objeto es simple, pero si yo tengo un objeto compuesto, o peor, tengo un objeto que tiene una lista dentro de elementos, tengo que decidir cuando estoy diseñando la clase si voy a hacer una copia de ese elemento que está compuesto también, o tengo que hacer una copia de ese elemento que está compuesto y de la lista, o lo único que tengo que hacer, que va a ser mi método copia, es ponerle valor por defecto a algunas cosas y copiar lo que yo quiero. ¿Está bien? Eso se llama, ya le digo cómo se llama. Bueno, una es una copia profunda, perdón, y el otro es una copia poco profunda, pero se llama shallow.
También lo acabo de buscar porque se llama shallow. La shallow copy o deep copy. ¿Está bien? Cuando hacemos un deep copy y tenemos un objeto compuesto, como dice Facundo, decidimos en diseño de la clase no solamente copiar los atributos simples de la clase, sino también los que forman parte de la composición. O sea, si yo tengo un objeto adentro de otro objeto, también decidí copiar ese objeto. ¿Está bien? Entonces tiene esa decisión de diseño de cuál camino me voy. ¿Alguna duda? Gracias, Facundo, por hacerme acordar porque me había olvidado. Hola, ¿algo? Yo nunca tuve que hacer un copy hoy por hoy. ¿Sabes qué? Yo tuve que hacer Es un algo copy, pero raro hacer un copy, sí. pero nunca lo tuve que hacer. Nunca me tuve que hacer un copy, pero sí tuve que. Bueno, está bien, me estoy yendo al patrón, pero ¿cómo es? El equal y el hash code. Porque nada, tenía que verificar que un objeto sea igual que otro, pero nunca tuve el escenario de copiar. Sí, me pasó lo mismo que a vos. Sí. No, está bueno saberlo. Por lo menos hasta ahora fue raro para mí como usarlo. Y ahora sí viene un patrón que yo estuve usando, del cual les puedo hablar bastante. Entonces, ¿dónde estamos acá? El patrón builder. Es otro patrón de creación. ¿Alguno sabe para qué está el patrón builder? O sea, ¿cuál es la motivación del patrón builder? Para construir. Para construir. ¿Por qué usarías un patrón builder para construir? Si yo ya tengo el constructor. Se llama builder. Es solo por Pero eso. podría tener, no sé, si tengo una clase que tiene 2 atributos y tengo un constructor eh, sin argumentos. Para un argumento y para los 2 argumentos. ¿Por qué usaría el builder? Para mí todas estas son cosas de Virgo, lo de patrones y eso. No. ¿Para qué están las interfaces? Nadie ¿Para qué usa están las interfaces interfaces? Es tampoco. cierto. Es Nadie las cierto. usa. Yo las usaré de Pero interfaz. bueno, es como que te da una manera de construir el objeto y podés pasarle. Bueno, pues como llamar también a otros métodos anidados, creo, o algo así. La motivación del patrón builder tiene que ver un poco con el ejemplo tonto que les pasé, que es tener una clase que tiene 2 atributos. A ver, y ninguno es opcional. Perdón, ninguno es requerido, son todos opcionales. Hago un constructor que no tenga argumentos, uno que tenga un único argumento y otro que tenga 2 argumentos y me quedé ahí porque como mi clase es simple. Pero la mayoría de las veces las clases no son tan simples. Y tengo que configurar esa clase, ese objeto, a partir de la clase, y muchas veces los parámetros son opcionales, y ahí nace el builder, o por la necesidad del builder. Si yo tuviera vamos a sacar esto de acá, que todo esto es opcional, o mejor dicho, estos 2 son requeridos, los primeros 2 argumentos, no importa el nombre, y los otros 2 son opcionales, ¿cómo hago el constructor? Podría ser un constructor que tenga los 4 argumentos y usar lo que yo quiero. Lo cual no está bien porque si uso lo que yo quiero y no estoy obligado, puedo pasar cualquiera de los últimos 2 argumentos en nulos. Va a funcionar. Pero las buenas prácticas dicen que no, a los métodos públicos no hay que mandarle nulos. Porque si no, dentro tengo que chequear que es nulo y que no. Y nunca documentamos nada, así que no debería pasar. Y para eso está el patrón builder. Patrón builder está para crear objetos, por eso la construcción. Dentro, bueno, en este caso no necesariamente tiene que ser así, pero yo ya sé que estos 2 argumentos son obligatorios.
Ya lo voy a explicar, hay una parte que me pasé de ahí. Y tengo que tener tantos métodos como elementos que quiero configurar. ¿Está bien? Y bueno, hay un método acá build que ya vamos a ver qué es. Lo primero, si yo voy a implementar builder, es mi constructor otra vez tiene que ser privado, como en el singleton. Yo no voy a permitir que desde afuera, como es, alguien me pueda crear el objeto directamente. Tiene que pasar por el builder. Si es privado, el builder tiene que estar, tiene que tener accesible el constructor. En este caso, esta es una posible implementación. El builder está dentro de la clase, con lo cual tiene acceso al constructor privado. Bien. Por eso mi constructor es privado. Y recibe como parámetro el constructor de la clase que yo quiero crear el mismo builder. La desventaja que tiene, y por eso les podría hablar, les voy a tirar un ejemplo de cuando no, las condiciones me dijeron que podía implementar builder y no terminé implementando builder, es que el builder tiene que conocer cada uno de los atributos de la clase que va a construir. Si yo acá le agrego algo más, no sé, private, no sé, string type, y yo le tengo que agregar y mi diseño como necesita que bank account tenga un tipo que puede ser o no obligatorio, la verdad no afecta eso al diseño, pero es sí o sí el builder tiene que conocer y tiene que saber que se le agregó ese nuevo atributo de clase, o el atributo de la clase. ¿Está bien? Entonces el builder tiene que conocer cada uno de los atributos. Y obviamente tiene que hacer un método para setear ese atributo. Por lo cual corre con esa desventaja. Tiene que conocer la estructura de lo que va a crear. Bueno, en este caso el constructor es bastante simple, pero se configura o recibe el parámetro para configurar. Tiene que retornarse a sí mismo el método. Ya vamos a ver el ejemplo porque este es un poquito más complejo que los otros. Otra vez, hay otro método para que se toma el valor, lo guarda dentro del builder y se retorna a sí mismo el método. Todos los métodos tienen que hacer eso, si no, no va a andar o no va a cumplir el patrón. Y como todos los patrones tienen que guardar cierta interfaz o cierta nomenclatura, voy a tener que tener un método build que es el que me va a retornar el objeto que yo estoy queriendo construir o que estoy construyendo y configurando. Y como dice Martín, tiene una estructura rara, pero como es a la vez es legible, que es, yo si quiero crear una cuenta de banco, bueno, hago el new, pero hago el new del builder, le paso los parámetros que son requeridos, y acá yo lo estoy configurando. Ahora, si yo no le hago el build, no lo construye. Obviamente no me va a retornar ese bank account. Hasta acá lo único que o sea, estos dos métodos me están retornando el builder. Por eso es que yo puedo hacer punto with email, estoy seteando el email, punto once newsletter, y le estoy como seteando un true. Y acá recién es que me está construyendo eso. Si yo lo mando a correr, la deja correrlo. Me construyó como es el objetito bank account con los parámetros que le dije al builder. Si yo le borro uno de estos, o sea, estoy sacándole uno de los parámetros de la configuración del objeto y lo mando a construir, por supuesto no lo seteó, el email está ahí, en nulo, pero tengo un objeto new account, entonces necesito sí o sí estos parámetros de acá y estos son, de la parte de configuración son opcionales. Ahora, como les dije, el problema con el builder es que tiene que conocer cada uno de los atributos de la clase que va a crear.
Por lo cual yo pregunto lo siguiente, si yo tengo una jerarquía de clases, que fue el ejemplo que me pasó, tengo comprobantes, o sea, yo tuviera una jerarquía de clases donde tengo comprobantes, comprobante de impuestos, debajo de esa clase tengo comprobantes de, no sé, impuestos provinciales, impuestos nacionales, impuestos municipales, todos al mismo nivel. En ese ejemplo yo no pude aplicar builder, porque o sea un builder por cada uno, incluso con la clase abstracta, pero la clase abstracta no la puedo crear. Y si hacía un builder por cada uno de esos, tenía que conocer la estructura de clases, lo cual me llevó a hacer un mapper, que es otra cosa. Pero ahí el builder Diga, ese era por cada uno de los subclases o de la clase padre del builder. llegamos a la discusión de hacer uno por cada una de las subclases, pero el builder tenía que conocer cuáles eran los atributos de la clase padre y la clase que estaba más arriba, que sería la clase abuelo, por decírtelo de alguna forma. Entonces llegamos a la conclusión de, si mi builder tiene que conocer toda esa estructura hacia arriba, me era muy difícil armar esos builders. Obviamente hubieron otros factores que nos tiraron para hacer un mapper, pero como tenía que conocer toda la estructura de la jerarquía esa de clases dentro del builder, decidimos no implementarlo. Y cada uno de sus... No me acuerdo cómo lo terminamos implementando, pero terminamos diciendo que el builder aplicaba, pero como es por tener una estructura, una jerarquía de clase directamente no nos sirvió. Eso fue en el OVP. Quedó Y bastante bien, de ahí, hecho, esa parte de comprobantes. y ahí armar una estructura heredando entre los builders no sería viable. Bueno, el problema es que nos encontramos esa vez y fue, no sé si por cansancio, porque ya lo queríamos tirar al tema y resolverlo rápido, pero habíamos optado por hacer una jerarquía de builders y no le encontramos la vuelta para implementarlo. Porque cada builder tendría que tener una jerarquía de builders que sea un espejo de la jerarquía de clase que voy a crear. Y ahí caíamos en el punto en el cual, como es cada builder que construye un objeto, debería no solamente conocer al objeto espejo, el cual espejo a nivel de como es, jerarquía. No solamente tenía que conocer al objeto que estaba al mismo nivel, sino los padres de ese objeto. Entonces tenía que irse no solamente al costado, sino para arriba. Entonces terminamos desechando la jerarquía de clases y nos terminamos yendo por un mapper. Porque no hubo forma de enganchar todo eso junto. Pero bueno, la limitante está con que el builder tiene que conocer primero los atributos, y por lo menos en mi experiencia con jerarquía de clases no se lleva bien. Está bueno porque lo he usado el builder, y lo he usado bastante. En cosas simples. A ver, no en cosas simples, sino en clases que no tienen una jerarquía, no tienen... Sé que tiene un constructor que tiene atributos que son opcionales, y lo tengo que configurar para tener un objeto que sea posible de usar. Esa es la moraleja del cuento. Tienen que poder saber elegir cuál es el patrón que van a elegir, que van a usar, y no necesariamente tienen que seguir ese patrón al pie de la letra. Pueden tomar el espíritu del patrón de lo que están solucionando. Y no necesariamente se tiene que llamar patrón o builder, en este caso. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya pasado? ¿Usaron el builder alguna vez? Yo Sí, lo creo que con usé vos. usando de otros, pero no ser un builder propio quizá, pero sí usar builder de alguna librería y demás. Bueno, está el ToString Builder, que creo que no lo tengo acá, porque no viene por defecto. Bueno, hay una clase de ToString Builder que se usa para hacer los ToString.
Pero sí, son librerías de otros que como te sirven para configurar lo que necesitas. Sí, la mayoría de las veces tuve que usar otro build, un builder que no haya construido yo. ¿Algún otro más? ¿Que les haya pasado algo con el bendito builder? Bueno. Ahora viene uno que, que no sé si es más divertido, pero por lo menos tiene algo para pensar. Si es que hay algo para pensar. Es el strategy. El estrategia. Todos los que vimos hasta ahora fueron, obviamente faltan. Fueron patrones de construcción. O sea, yo a partir de eso construyo algo y como es, voy a poder usarlo. Construyo algo, lo configuro, etcétera, y como es, lo puedo usar. El patrón de estrategia tiene que ver con esto. Yo no necesariamente tengo que tener... mi objeto tiene como es un estado, por algo tiene variables, por algo tiene atributos de la clase, que mantiene un estado, obviamente. Pueden tener una lógica de transformación. Está bien. Yo tengo esos datos y voy a transformarlos y los voy a devolver. Pero a veces esa lógica de transformación es tan grande que no necesariamente la tengo que tener. O sea, si la pongo dentro de mi objeto, tengo que poner if. Porque si pasa algo, voy a ejecutar eso. Y si pasa otra cosa, voy a ejecutar otra cosa. Y ahí con dos cosas, con dos algoritmos diferentes, está todo bien, pero cuando empieza a crecer la cosa, o no sabemos qué va a ir ahí adentro, tratamos de sacar ese algoritmo por fuera. Y no dejarlo dentro del objeto. Entonces, mi ejemplito, o el ejemplito que encontré es, si yo tengo una factura y tengo ítems de facturas, y obviamente los voy guardando, y voy obteniendo esos, ¿cuáles son mis métodos de pago? Mis métodos de pago hasta ahora pueden ser pocos. O sea, yo acepto, no sé, tarjeta de crédito y efectivo, y me quedo ahí. El problema es si me aparece un nuevo método de pago. Lo tendría que meter acá adentro, con un if. Y esto puede crecer para abajo, porque si me aparece otro método de pago y otro método de pago, etcétera, pueden ser grandes. A ver, por los métodos de pago que tengo acá son 1, 2, no, miento, 1, 2, 3, hasta acá tengo 3. Podría aparecer pago electrónico y como es ya, si lo tuviera todo en este método, como es, se haría más grande. Un chiquero, No ¿no? sé, sería un chiquero. Exactamente, sería muy largo, sería muy feo. Y tratemos de evitar tanto if. Los if están buenos, pero como es, hay que usarlos con criterio. Entonces, si yo lo empiezo a agregar acá, no hay un problema, porque yo cuando elijo el método de pago en este caso, o el método que yo voy a elegir para hacer esa cosa, en tiempo de ejecución, por algo lo puse así, yo sé que si pasa algo, voy a ponerlo acá directamente, if x, hago algo, si if es y, hago otra cosa, ahora, y obviamente me puedo quedar así, un rato largo que es z, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? Primero, se hace largo. ¿Está bien? Segundo, estos x y z, que son obviamente son variables, son valores, no son variables, salen en función del parámetro que estoy recibiendo acá, se eligen en tiempo de ejecución. No es que esto está plantado, porque si fuera un único método de pago, lo único que está es hago algo y listo. Se terminó y no hay mucho más. El patrón de estrategia viene por el tema de, a ver, elegir en tiempo de ejecución cuál es el algoritmo que voy a ejecutar. Entonces, si yo tuviera... Voy a saber esto, si no me va a andar.
Y acá viene otro patrón que se llama factory, que es, vemos esta parte de acá abajo, que es, yo creo mi factura, le agrego ítems, y la voy a pagar. Ahora, yo elijo el método de pago, bueno, en función de algo de afuera. En este caso es el argumento que yo le estoy pasando al main. Pero no es algo estático. Entonces, yo encapsulo mi estrategia en otro lado. No la voy a encapsular dentro de la clase. Primero porque como es, va a crecer. Y segundo es esto que como es, hablé hoy con alguien que es, si yo modifico este método, y no tengo test unitarios, y tengo ese if x, y o z, tengo que volver a probar los n caminos. Yo tengo acá, otra vez. Y si no tengo test unitario, le tengo que pedir al tester que me lo pruebe otra vez. Porque no sé si, como es, está bien, yo confío en lo que hice. Pero ¿qué pasa si, como es, modifiqué un código que no correspondía? Está bien. Entonces, yo ya sé que este método no lo tengo que volver a probar. Solamente tengo que probar la nueva estrategia. Y entonces esa estrategia o ese método, o esa lógica o ese algoritmo está por fuera de la clase. Obviamente mi clase, que como es mi contexto, tiene que saber cuál es la firma de lo que voy a usar o de lo que voy a ejecutar. Entonces, esto por si alguien no lo sabe, como es muy parecido a un patrón factoría, que es, yo le paso un tipo o un algo, y este elige cuál es mi método de pago. ¿Está bien? Elige algo, me retorna eso. ¿Está bien? En función del dato que le estoy mandando acá. Y este de acá es el que tiene, este de acá es el que tiene, tiene implementado, bueno, en este caso es un sistema out, pero como es solamente para el ejemplo, tiene implementado cuál es la forma, cuál es el algoritmo que va a ejecutar. ¿Está bien? En este caso es un pago. Pero cuál es la gracia es, yo elijo eso en tiempo de ejecución. No es que voy a hacer siempre lo mismo y yo sé qué es lo que va a pasar, sino que en tiempo de ejecución, en función de las variables que estoy recibiendo, voy a ejecutar una cosa o la otra. Ahora no se me ocurre un ejemplo de que hayamos usado en Java constantemente, pero se estila mucho decirle que voy a implementar una interfaz, o que este recibe una interfaz, o que este método de pago es una interfaz. Y lo que estoy ejecutando es esa implementación de interfaz que le estoy pasando por parámetro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? Primero, mi clase en este caso es bastante simple. Lo único que hace es guardar estado. ¿Está bien? Bueno, en este caso, en este está haciendo un cálculo en función del estado que tiene. Pero yo sé que mi clase tiene que ejecutar, en este caso, un pago. El pago no sé cuál es. No sé cuál es la implementación. En algún punto no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque sé que es algo que va a crecer. No es algo fijo, es algo variable. Y la implementación, si vuelvo a elegir lo mismo, perdón. El algoritmo de implementación está por fuera. ¿Está bien? Entonces, mi estrategia, porque sé que va a crecer, no la pongo ahí adentro, dentro de mi clase, sino que la despego. Por temas de elegibilidad. ¿Está bien? Entonces, tengo como el algoritmo por un lugar y tengo mi clase por otro. Entonces, los dos son fáciles de ver. Bueno, en este caso solamente tiene un sistema out, pero yo sé que paga con efectivo tiene una implementación. Paga por tarjeta tiene otra implementación. Y bueno, el otro con tarjeta de débito tiene otra implementación, pero como no forman parte del negocio del diseño de la clase de contexto, que en este caso es factura. ¿Está bien? Porque la factura no sabe qué tiene que pagar o cómo tiene que pagar, solo sabe que tiene que pagar. El cómo en algún punto no le interesa. ¿Está bien? Es una, a ver,
Eh, la primera vez, o sea, cuando si nos tocara hacer algo así, es metemos todos los métodos de pago acá y listo. Esa es la primera iteración del diseño que tenemos. Después, si nos sentamos a mirar un poco más y mejorar un poco la clase, seguramente podemos despegar todos esos métodos de pago que hicimos tipo sábana dentro de este método y poder despegarlos de acá y mandarlos a otro lugar. Usualmente la implementación de un patrón no surge a la primera, sino como que no personalmente no me va gustando el diseño como va quedando y lo voy de alguna forma desarmando y haciéndolo un poco más simple para el tema del mantenimiento. En la estrategia nunca me tocó usarlo directamente. No sé si a otros les pasó de pues, tener que usar el patrón estrategia. Es No, raro, tampoco. es raro, porque es raro. No. Estoy seguro que de alguna forma lo hemos implementado o lo hemos usado. Tal vez no es implementado, sino lo hemos usado pero no nos dimos cuenta. Es como usar siempre traigo el mismo ejemplo, perdón, pero usar el mismo ejemplo. Soy un buen ejemplo, pero es usar el patrón wrapper. Eh, o usar como es los patrones que nos da, que están implementados por Spring como framework. Seguramente lo hemos usado y no nos hemos dado cuenta. ¿Alguna duda? Sé que como es con el estrategia me costó encontrar un ejemplo que sea fácil de explicar para mí, así que imagínense como lo que encontré. Así que nada. Como verán, no me resultó muy fácil como es el estrategia en sí. Y Willy no iba a contar algo, Willy, no iba a leer No, un Willy libro, ayudó. no. Willy ayudó porque sabes que es tímido y no habla. No, De tímido hecho, no es. de hecho, Willy, porque como es, no sea malo, vamos No, a. jamás, con No, Willy, no, al no, no, contrario. no, no sea malo. Willy lo que me pasó, que es un tipo que estudia bastante y lee bastante, es, me pasó este libro. Se llama Patrones y Diseños, bueno, ahorita pues, a software, y acá están definidos, o por lo menos están escritos y definidos correctamente, los patrones, y como se dan cuenta están los patrones de creación, estructurales, el after, el bridge, el composite seguramente lo usamos, bueno, el decorator también, el facade. El facade cuando lo vi en alguna vez que lo vi implementado, me di cuenta que lo habían implementado mal, pero no importa. La cadena de responsabilidades, pudimos haberlo implementado en el OVP, pero cuando lo vimos ya era tarde. El command, etcétera, y bueno, así nos podemos quedar un rato largo viendo los diferentes patrones. Mariano lo que me pasó es este libro. Si alguno lo quiere, le comparto el link así lo puede bajar. O lo podría dejar en el Q también, si es que todos tienen acceso. Está lindo el libro. Como todo libro es bueno, es largo. Hay que leerlo y hay que tenerle paciencia. Sinceramente no sé cuántas páginas tiene. Y si yo programo usando patrones, vos me asegurás que el código va a ser fantástico y va a funcionar perfecto, Lucho. Bueno, esa es la cuestión. Porque cuando empecé con el tema de patrones, que bueno la aclaración porque como esta píldora volverla a reflotar, no vean a todo como si fuera todos los problemas que nos surgen que se puede solucionar con un patrón. ¿Por qué? Porque cuando les dije el ejemplo de el facade ahora no me acuerdo cómo se implementa, pero en su momento cuando vi implementado el facade, me puse a estudiar el patrón, porque hay que estudiarlo el patrón, entender cómo funciona, entender para qué sirve. Me di cuenta que solamente la clase se llamaba facade y todo lo que heredaba de eso era facade, se llamaba facade como clase, y no implementaba el facade.
primero. Segundo, el código era bastante inseguible. O sea, me costaba seguirlo. Y creo que en ese momento a mi líder técnico también le costaba seguirlo. era? Sinceramente no me acuerdo. Ah, Creo que creo que Dani y Natalie. ¿Te acordás cuando Dani estaba con todos los proyectos que en ese momento estábamos en fábrica? Tenía algo de Santander Río que ya había visto que era con Facade. Y era imposible seguir. Después vio en la implementación de un command. Y era buenísimo para el tipo que sabía lo que era un command. Pero cada vez que implementen código sepan que, como es, primero, el diseño tiene que ser fácil de leer, fácil de modificar. Y si ven que aplican un patrón y después les complejiza la vida para modificar eso o para corregir un bug, vayan por otro lado, no implementen un patrón. O implementen el espíritu del patrón, no necesariamente se tiene que llamar command y como es el método execute para que sea command. Porque si no después termina siendo un chino cuando tengo que... No es que lo tengo que ver en ejecución al programa porque es fácil. Eso lo puedo ver en desarrollo y en testing. Cuando está en producción y tengo que seguir un log y tengo una jerarquía de clases media loca y me cuesta entender de dónde nació eso, esa línea de log que estoy viendo ahí y por qué nació así, a veces el patrón como es complejiza un poco la solución de eso. Otra vez, fíjense antes de implementar un patrón, si es necesario implementar el patrón. Lo voy a repetir 80 veces, no importa. Porque como termina siendo eso, es inseguible el código y como es complejiza todo. Pero a ver, para algo existen los patrones de diseño, está bien, no estoy diciendo que no lo usen. Ahí como es, si empiezan a leer, van a encontrar algo como anti-pattern o anti-patrón, que es algo como que no voy a aplicar un patrón nunca más en mi vida, y tampoco es eso. Hay que buscar el equilibrio, entender que existen las cosas, entender que para qué se pueden usar, y entender que también hay otras cosas para poder usar. Así que bueno, si lo tengo que repetir, lo voy a repetir, no pasa nada. Ahora vamos con otro patrón que eligieron, es el state. A ver, estoy 40. El state, la motivación del state es cambiar cambiar el comportamiento en función del estado del objeto. Un ejemplo simple de ver es cuando viaja un paquete. ¿Está bien? Porque el paquete sale del correo, mejor dicho, sale del local, pasa al correo, el correo lo tiene ahí, el correo lo lleva a la puerta de la persona que lo compró, la persona que lo compró lo está firmando, lo está recibiendo, y el último estado en ese caso sería como es la persona como es, se lo quedó. ¿Está bien? No lo rechazó, sino que se lo quedó. Entonces, yo me había confundido porque como es, lo había... A ver, el state tiene que ver un poco con una máquina de estados. Y como me confundí, dije como es el state y el state machine son dos patrones diferentes, terminan siendo lo mismo. ¿Está bien? Porque varía el comportamiento en función del estado. Ahora, acá hay una implementación que conseguí, que si yo la ejecuto... espera un momento, que si no voy a romper algo. Obviamente los ejemplos no los armé yo, sino que los bajé. Va variando el estado, primero ordenado, entregado, fue recibido, el paquete ya está con el cliente, y el paquete fue recibido por el cliente. Decir esto porque está repetido, no sé. Va variando los estados del objeto en sí, y el comportamiento del mismo, en función de eso. Si yo me pongo a mirar esto, yo único que tengo es un print, que se repite varias veces, y es, me voy moviendo. Si yo me voy moviendo de estados,
¿A qué se puede parecer? Si yo tengo como es un estado inicial, tengo un estado intermedio, paso a otro estado, no sé, decirlo, un estado intermedio 2. Así me voy moviendo hasta que llego a un estado final. ¿Qué se parece a eso? Podría tener a ver, es un movimiento simple y no tengo como es una bifurcación en el medio. O sea, no puedo pasar de un estado, o sea, elegir entre cualquiera de los dos estados, sino que voy de un estado al otro, al siguiente y al siguiente, al siguiente, hasta que llego a un estado final. ¿Qué se puede parecer eso? Después de Schnabel le dejé un proyecto que tenía algo de eso. De Schnabel se me fue. No está. No importa, no importa. Un workflow. El Un workflow. workflow, gracias, Tincho, gracias, Tincho. Es un workflow. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque me voy moviendo de estados en estados y acá adelante yo no veo, a ver, a menos que lo imprima no veo el estado. ¿Está bien? Ahora, obviamente como es algo simple, pero va cambiando el comportamiento en función del estado en el cual estoy. Si yo le pongo, este es mi comportamiento diferente, que es el comportamiento que está acá, si yo imprimo ese estado, no tiene que ver en sí con el package, sino con el estado que estoy. ¿Está bien? Porque el estado es el que me dice lo que voy a hacer. Perdón. Ahora, esta es una forma de implementar, que es, si yo me voy al siguiente estado, por algo está acá el next state, donde lo tengo acá, perdón, acá, yo le digo al estado cuál es el siguiente, este me va a decir cuál es mi siguiente estado, en el caso es ordered, mi siguiente estado es entregado o delivered state, yo me voy, voy asignando nuevos escenarios donde estoy parado, o sea, donde está parado el estado de eso. Ahora, yo no modifiqué nada del package, o sea, de la clase aplicación en este caso. ¿Está bien? Entonces, el comportamiento va cambiando en función de ese estado. Para eso está el state. Es una máquina de estado. Esto es una forma de implementar donde mis siguientes estados tienen que ver con, en este caso es delivered. Si yo voy al siguiente, me va a decir cuál es mi siguiente estado, que en este caso es received. Si no, vuelvo al anterior. Entonces ahí de vuelta lo puedo ver acá. Ahora, mi catálogo de estados está separado de la clase package. No es que lo tengo acá metido. No es que tengo unas constantes que me están definiendo cuál es mi workflow y está metido acá adentro, sino que mis estados saben cuál es el estado siguiente. Por eso lo defino por fuera del objeto. Ahora, Gino la vez pasada, yo también había llegado a la misma conclusión con otro problema, yo esto lo puedo implementar con un enum. ¿Está bien? No lo voy a implementar ahora por una cuestión de tiempo, pero como esta es una forma de implementar ese state como patrón. Yo me desligo de cuál es no me desligo cuál es mi estado inicial para el objeto cuando lo estoy creando, pero sí me desligo de cuál es mi siguiente estado. Mi siguiente estado, porque el que me lo dice es mi estado y no tengo el workflow metido acá adentro. ¿Se entiende? Ese workflow de caminos que me da el estado. Ahora, si yo tuviera que cambiar algo, lo cambio acá directamente y no lo cambio lo cambio acá. Lo cambio en el siguiente. O sea, en el siguiente objeto, pero como no lo pego directamente al objeto. O sea, primero mi código quedó limpio. Y ese workflow está separado de mi objeto, que Y, estoy utilizando. y Diga. ¿dónde lo vería ese orden? O sea, Bueno, en esta ¿en qué implementación momento? es buena pregunta. Porque en esta implementación no está claro cuál es ese orden. Porque está bueno si yo quiero cambiar el orden de ese pequeño workflow,
tengo que meterme uno por uno para cambiar ese orden, porque lo único que sé es que yo uso este state y estoy con este orderer. Mi next es deliberate. Entonces tengo que meterme en cada implementación para ver cómo está Exacto. ordenado. Ese pequeño workflow está disperso en varias clases. Ok, el next, o sea, uno define el next dentro de la clase y apunta hacia lo que debería ser su otro estado directamente. Sí, pero Ok, no es que lo sabe directamente a donde tiene que ser su no lo next sabe. y su pref, claro. Ok, perfecto. Sacás ese workflow de la clase principal. Ahora, si yo pongo, a ver, porque yo lo quería ver así, en un... Allí nos escribió Fede. Como verán, este es un poco complejo para ver. Está bien, pero esa es ¿cuál es la gracia? Si yo tengo este ejemplo, pero no... ¿Qué le pasa a Fede? Tiene un super día en Comafi. Ah, bueno, si yo te muestro a ver, si les muestro todo este ejemplo, está medio, a ver, quisiera entender que se entiende el patrón, pero es complicado de ver. Está bien, eso estoy de acuerdo. Yo tengo que estar un rato con eso, para entender. Ahora, como les dije, se puede implementar como si fuera una enum, esa máquina de estados, y pedirle al enum cuál es mi siguiente estado. ¿Está bien? Entonces, si mi siguiente estado es este, yo ya sé que voy a pedirle al enum este, y este enum me va a decir cuál es mi siguiente estado. Entonces, approve. Claro. Entonces, es más fácil de visualizar. Así cuando están así, sí, exacto. Es más fácil de visualizar. No encontré un ejemplo, a ver, no encontré un ejemplo que sea fácil a ver, un ejemplo que les pueda mostrar ahora que esté implementado, pero para mí, yo usé este num para hacer mi propia máquina de estado para, como es un problema que me surgió. Entonces yo sabía cuál era mi estado inicial, que en este caso es submitted, pero como es en ese caso creo que era inicial, me parece. Pasaba en el medio, que estaba firmado, como es sellado y no me acuerdo qué otra cosa más. Y el otro era guardado, creo que era el documento. Tenía un next y tenía como es más fácil de ver porque lo tenés en un único lugar, con una enum. Pero, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuál es el espíritu del patrón? Es desprender a la clase principal de esa máquina de estados. ¿Está bien? Porque yo ya sé que tengo un workflow. Necesito un workflow, pero no lo quiero meter acá adentro. Porque, ¿qué pasa? Si mi workflow cambia, lo único que tengo que tocar es el enum. O si uno de mis estados ya no existe más, lo borro y hago que este se conecte con este. Exacto. Entonces te queda más simple. Obviamente, como es un workflow simple, porque como pasa de una cajita a otra, y puedes hacerlo volver, pero no podrías hacerlo saltar. O sea, dejar un estado en el medio y saltar a un tercer estado. Pero te queda más simple, totalmente. Estoy de acuerdo que este ejemplo no es el más feliz, pero me costó encontrar el de Nenum, por eso me caí en este. Pero bueno, el espíritu es ese, es sacar el estado dentro del objeto, porque le interesa, pero no le interesa conocer el catálogo de ese workflow. Ese está bueno como implementarlo en situaciones que son mecánicas y repetitivas, ¿no? Sí. Como, no sé, como el estado puede ser digamos que hay un back office que procesa cierta cantidad de información y siempre terminan yendo a un lado. O sea, tienes como literal una línea de procesos y entonces deben cumplirse un patrón específico de procesos que digamos, no sé, descarga el archivo, lee el archivo, procesa el archivo, genera otros archivos y vas de step en step. Bueno, lo Claro. hice, si pasa al siguiente, hasta que llega un delivery, ponerlo, que ya está su estado final y inicializa de nuevo. Cuando está bueno el ejemplo porque, eh,
A ver, por lo menos es mi visión. Nuestro desarrollo tiene que cumplir lo que a nivel funcional lo que pide el sistema. Entonces, si yo tengo en un lugar centralizado esa máquina de estado, por poner un ejemplo, está bueno que como es de alguna forma esa es mi documentación de lo que hace. A ver, por eso yo llego a esa conclusión después de haber transitado el hecho de que mi código sea claro, que sea posible no solamente que sea modificable por mí, que yo lo construí, sino que sea modificable por otra persona, que lo puede criticar y decir que está mejor o peor, pero por lo menos es más fácil de corregir y de agregarle cosas, o de quitarle cosas sin romper todo. Claro. Pero sí, tiene que ver un poco con, a ver, lo llevo por el lado de mi código que hago, tiene que ser lo más fiel posible a la situación a la cual intenta resolver. Si mi máquina de estado tiene un estado de menos de lo que es en la realidad, no me sirve, o no sirve, o se está comiendo algo. Si tiene un estado de más, tampoco sirve, pero si yo miro el código, por lo menos en esas situaciones, entiendo cómo es el negocio. Pero bueno, no importa, es una opinión. Siento que nos faltan 6 minutos. ¿Qué les pareció? Sé que faltaron muchos. Perdón. Sé que faltaron muchos patrones, etcétera, porque son bastantes. No sé, ¿cree que pueden implementar alguno? ¿Creen que implementaron alguno y no se dieron cuenta? Por ejemplo, en mi caso, si hubiese sido un par de años atrás, igual convencer al cliente de aplicar esto hubiese sido bastante bueno. Era un proceso de pago de honorarios. Entonces, como que cuando un cliente consumía un servicio, ese servicio tenía que pasar por N cantidad de estados hasta que finalmente es pagado como honorarios a un personal. Pero entonces, bueno, tiene que pasar por N cantidad de estados primero antes de ser liquidado, por decirlo así, o se le paga al personal. Eso iba a ser igual un refactoring enorme, pero creo que aplicando esto se hubiesen ahorrado una cantidad de problemas. A veces a ver, es una opinión, obviamente, me gustaría tener la opinión del resto, pero a veces es necesario sentarse a entender cuál es el problema, porque me ha pasado, por eso lo digo, como experiencia personal, es no codificar y entender cuál es el problema y tratar de diseñar la solución. Porque me ha pasado alguna vez de tirar, algunas veces porque quiero ser bueno conmigo mismo, pero es codificar, darme cuenta que el diseño que hice fue malo y empezar otra vez. A veces es necesario sentarse, obviamente hay que codificarlo en algún momento porque pronto, porque el sistema tiene que salir, pero es sentarse, diseñarlo y entender cuál es el problema y solucionarlo. Pero a veces es sentarse y diseñarlo. A veces nos toca tener problemas nuevos y corregirlos. Corregirlos, no, solucionarlos y no nos pasó antes y hay que hacerlo. El Claro. framework a veces no nos resuelve todo. Hay que ponerle un poco de cabeza. Segurísimo. Bueno, nada, Tal es cual. una apreciación personal igual. Ah, sí. Yo hice una máquina de estados, pero la verdad que no lo implementé así para nada. No, seguramente Hice, hiciste con el Enum. sí, hermoso Sí, el Enum, Enum, y que el Enum. después con Marto hicimos una, pero en la base de datos están los estados, por ahí de la base. Está un poco más desconectada esa, aunque igual, más allá de todo, está, sí, más ¿Qué fue desconectada. esa? Esa es Phoenix. Nos tenemos el workflow con la base de datos, los estados están en la base. Ah, sí. Bueno, pero Sí, ese igual es son 3 estados. esa es Sí, la sí, sí, cuestión. sí, es algo muy chiquitito. Podríamos haber hecho esto. Podríamos haber hecho esto. No creo que deberíamos llegar a hacer eso. Son 4 estados que tiene.
No, El pero inicial y el cuarto es el final. no, está perfecto el ejemplo porque como es, a ver, no es porque como es para darle broche de horas a la presentación, ni mucho menos, pero es entender cuál es el espíritu del patrón, no necesariamente tenés que llamarlo state, lo podemos implementar en código o lo implementas en la base. Usualmente, a ver, me ha pasado a tener una máquina de estados dentro de la base con una relación recursiva. Entonces yo sé que salto de un lugar, cuál es mi siguiente estado, es el otro. Ah, Y queda configurable. Y es fácil de seguir también. ujú. Y me desprendo de esto. De la lógica dentro de mi código, sé que la lógica está dentro de la base. ¿Sigue siendo una máquina de estado? Sí. ¿Cumple el Sí, patrón? totalmente. Sí, sí. No sé. No, a ver. Creo que nadie de los que estamos acá somos puristas del código en el hecho de si soluciona el problema y es fácil de mantener, se queda. Sí, totalmente. Porque seamos sinceros, no documentamos. No documentamos nuestro código. No. Por lo cual nuestro diseño tiene que ser fácil. A ver, yo no soy de la idea de que como el código se autodocumenta. Algo tiene que ser documentado y tiene que ser escrito por un humano. No soy de la escuela que dice que el código se autodocumenta, pero sí tiene que ser legible. Tengo que estar, no sé, 10, 15 minutos para entender lo que hace y poder saltar a otra cosa y decir, ¿lo puedo solucionar acá o no? Eh, Eso de que el código se autodocumenta, no, pero como si queda claro y se quedó y listo. Nada más que eso. Bueno, creo que hablé bastante. ¿A alguno le quedó? Sé, igual que Gino, ¿creen que pudieron haber implementado algún patrón de los que vimos hoy? ¿Creen que podrían implementarlo? Yo lamentablemente llegué tarde, así que voy a tener que mirar de nuevo el video para Te perdiste contestarte esa todo, pregunta. Emiliano, te perdiste Sí, todo. Muy bien. disculpa, Pero disculpa. por lo menos contestaste, Emi, por lo menos contestaste. Es cierto, es Entre cierto, 17, el resto no contestaste. es cierto. Bueno, ya que, bueno, primero, gracias por escucharme. Espero que les haya sido de utilidad. Obviamente, como fue lo que hablamos la vez pasada con Damián, que eran los test unitarios, creo que esto necesita una segunda vuelta, igual que los test unitarios. ¿Está bien? Creo que los patrones necesitamos una segunda vuelta como para conocer que existen. No sé si los ejemplos van a ser buenos, pero por lo menos saber que existen y saber qué problemas solucionan y cuando nos pase, saber dónde ir a buscar. No va a ser la siguiente vez porque me van a sacar corriendo. Eh, pero como les dije al principio, y sé que me dijeron algunos que sí, pero me gustaría tener otra vez el sí, así como confirmamos, vemos Liquibase con David. Sé que David está deseoso de dar esto. No tenés idea, ¿eh? Listo. David dijo que sí. Eh, ¿Por qué elegí Liquibase? Voy a sacar el backlog. Para No me molestar acordaba. a David. No es para molestar a David, no sea. Lo propuse yo, y gracias por los que me dijeron que sí, porque pues, siento que voy por el buen camino. Liquibase como librería nos permite eh, versionar la base. Eh, tómenlo esto como entre comillas, pero desde el código. ¿Está bien? Entonces yo puedo generar la base otra vez desde una versión de código específica. Entonces sé que esa versión de base que está dentro de la configuración de Liquibase corresponde con mi código y con el commit que estoy levantando o con el branch. Doy fe que lo estamos usando en los proyectos de I+D, que son proyectos chiquitos, está bien, que no los usan muchas personas, es correcto, pero también lo estamos usando en Vice, en el banco, con 2 proyectos.
o por lo menos con uno que es Comex, que como es David lo actualizó y lo corresponde a la versión. Está bueno como en librería. Creo que es algo que nos puede servir y lo podemos implementar rápidamente. O por lo menos saber que existe y cuando nos hablen de eso, por lo menos saber de qué es. Y si hacemos una buena presentación, por lo menos mirar el video y nos da una idea de para dónde tenemos que partir. ¿Les parece el Equibase? Sé que ya me dijeron que sí, son las 5:03 y se quieren ir, pero Sí, 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 parece así interesante. Sí, tal basta cual. de es estas que David, cosas de diga. patrones de diseño, JUnit de Virgo, eso no, algo bueno, está bien eso. Es como el Hibernate que tenía el create esquema, que vos le ponías y te creaba todo. Viste que Hibernate, sí, yo lo veo como de esa forma, pero viste que Hibernate, o por lo menos no lo usé de la forma que te voy a decir ahora, no te permitía hacer insert en la tabla. O por lo menos no lo usé de esa forma, que es, vos tenías Hibernate y lo configurabas, o le ponías una variable y el tipo, como es en la configuración, y el tipo te hacía las tablas. ¿Está bien? A partir de ese modelo de objetos que tenías ahí o esa jerarquía. Te lo hacía y te hacía las tablas y vos podías trabajar, etc. Entonces te hacía los create, los alter table para, como es, actualizar la foreign key, etc. Pero lo que tiene el Equibase es que, ahí David me puede corregir, yo puedo hacer insert directamente en la tabla como tablas paramétricas. Y podría hacer otras cosas que no sé, pero como vamos a averiguar para el siguiente encuentro. ¿O no, David? Sí, seguro. ¿Qué llegaste a hacer con Liquibase para contarle al resto? No me acuerdo. Y está la migración de la base, Ok. que pasamos de Postgres a la de Microsoft. ¿Lo hiciste con Liquibase? Sí, si me diste la tarea. Está bien, pero comentale el resto, no le digas que te grité también. Sí, no, por poco me pegás, no. Después, o sea, es básicamente desde la creación de tablas, carga de datos, actualización o modificación en base a las entidades que vos tengas en Java. Muchas veces cambios sobre lo que son las entidades. Hay alguna actualización o modificación que en primera instancia no lo ves reflejado en la base. Puedes cargar algún dichoso plugin agregado a Liquibase para que te escanee esa parte y te genere, ¿cómo decir?, un pequeño archivo y después implementarlo y que te corra esos cambios, entre otras cosas, digamos. Ok, bueno. Obviamente vamos a ver en las 2 horas del siguiente encuentro como es elementos básicos como para presentar el tema del Liquibase. Pero bueno, nada, eso lo vemos en el siguiente encuentro ahí con David Suyo, así todo el mundo sabe quién es. Bueno, una última cosita y esto es cortito. No se olviden de cargar las horas dentro del chapter. Sé que la mayoría lo hace, así como es. Va como recordatorio, no como tirón de orejas. ¿Está bien? Es importante que carguen las horas, que son estas. Fueron 4 horas en total, entre el 9 y el 30. O sea, 2 horas el 9 y 2 horas hoy. Así que no se olviden de cargar las horas. Y creo que nada más. No me olvidé nada. Avi se fue, así que. Ah, no, Avi No, está ahí. estoy. No, lo único es lo de la encuesta, que ahora les va a Lo de la llegar cuando encuesta. terminemos. Va a llegar una encuesta. Está bueno que la completen. No va a tomar más de 5 minutos, así que lo pueden hacer mientras toman un café. Es importante la encuesta porque nos sirve a nosotros para corregir o por lo menos potenciar lo que venimos, o corregir lo que estamos haciendo mal y potenciar lo que estamos haciendo bien. ¿Está bien? Recuerden que el chapter es para todos, no solamente para mí o para la empresa, es para todos. Así que, como es, revisen el mail. Yo sé que todos revisan el mail. Estoy seguro, especialmente Nacho Castiñere y David, que revisan el mail todo el tiempo. Sí. Sí, Seguro. seguro. Revisen el mail por el tema de la encuesta. ¿Está bien?
¿Algo más hay que me haya quedado por ahí? No, nada más. No. Muy bien con lo de las horas. Este chapter es el que más carga las horas. Muy bien, chicos, gracias. Muy bien, muy bien. Muy No bien. tenemos problema con horas, entonces. Bueno, chicos, muchas gracias a todos, gracias por escucharme. Y nos vemos la siguiente vez. Gracias, Gracias, Lucho, Lucho. por el tiempo. Gracias. Chao, gracias. Chicos. Hasta luego. Chao, nos Gracias. vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Ah, Vayan al after. vayan al after. Se bajaron. Me olvidé, perdón. No pasa nada. Nos vemos, Lucho. Nos vemos.